Quiero ofrecerle la palabra ahora al diputado René Alinco. ¡Ah, bien, chica! Gracias, presidente. Decía el diputado anterior, René García, tocayo mío, que aquí no se trata de ser de derecha, de izquierda o de centro, cuando estamos hablando del salario mínimo. Por lo tanto, yo veo una contradicción vital en sus palabras, porque diciendo él que no importa ser de derecha, de centro o de izquierda, yo entiendo lo siguiente, que aquí, en este proyecto, hay que tener un sentido social. Por lo tanto, si tenemos un sentido social, siendo de derecha, de centro o de izquierda, no podemos aprobar este proyecto y tendríamos en esencia que rechazarlo, presidente. Algunos parlamentarios usan esta sesión, la sesión del salario mínimo, para favorecer al gobierno de turno. Otros parlamentarios la usan para hacer un show, cuchufliris y otras cosas más. Yo hablo como un chileno que vivió con el salario mínimo, que trabajó en el empleo mínimo y que trabajó en el POG. Y no me he olvidado ni me olvidaré de esos momentos. Por lo tanto, nosotros, lo que sabemos, lo que es el hambre y la miseria, no podemos tirar este tema como a la chacota. El ingreso mínimo mensual, pero más que ingreso mínimo mensual, yo hablo de un salario digno, donde el trabajador o jefe de hogar tenga el ingreso necesario para darle una vida digna a los integrantes de ese grupo familiar. Estoy hablando de la alimentación básica, estoy hablando de un vestuario acorde, estoy hablando de una vivienda digna, de salud y derecho a la educación. Hoy día, yo más que una cosa coyuntural, porque este tema lo hemos discutido todos los años, creo que este es un problema ideológico y del sistema. Por ejemplo, al no tener acceso a un salario digno, los trabajadores no van a poder, por ejemplo, educar a sus hijos en forma correcta. ¿Y qué se logra con eso? Cuando nuestros hijos no pueden tener una educación de calidad, obviamente que los conocimientos de nuestros hijos van a ser inferiores a los otros que sí tienen acceso a una buena educación. ¿Y qué se logra con una buena educación? Mayores conocimientos. Y con mayores conocimientos también se puede lograr en este sistema acceso al poder político. Y mientras los hijos de los trabajadores no tengan acceso al poder político, los cambios sociales, se los aseguro, en este país no se van a producir. Lo otro importante que cabe señalar es que Chile no es igual. Si bien es cierto, somos un país unitario, no es igual desde Arica a Magallanes. Hay situaciones diferentes. Por ejemplo, las zonas extremas o las zonas aisladas, de donde yo vengo, donde nací, donde vivo y donde voy a morir, Aysén. Esa tierra que está dentro del continente, pero que es una isla dentro de nuestro propio país, tiene condiciones diferentes. El diputado René Alinco fundamenta el mensaje que reajusta el monto del ingreso mínimo mensual. Por ejemplo, el valor de una canasta familiar en Aysén es 33% más cara que en Santiago. Por lo tanto, los ayseninos decimos, ¿qué pasa con el sueldo regionalizado? Si hoy día el gobierno actual nos está entregando o le está entregando a nuestros trabajadores solamente 210.000 pesos, con esos 210.000 pesos en la región de Aysén se hace muy poco y casi nada. Creo, señor presidente, de que esta discusión debemos transformarla y debe existir un sistema automático basado en el valor de una canasta familiar tipo
que considere, ya lo dije, alimentos de primera necesidad, los requisitos, las necesidades básicas para que tengamos trabajadores con familias dignas. Nosotros, creo que por mensaje, creo que por interpretar a los trabajadores de mi tierra, no puedo apoyar este proyecto. Pero también quisiera decir lo siguiente: no dudo lo que decía el Comité, entregar un sueldo mínimo para los trabajadores, pero me asalta una duda. No dudo de la presidenta Michelle Bachelet, dudo de los ministros y asesores que van a estar al lado de ella. Y ahí tenemos que tener cuidado, compañeros, porque yo tuve la oportunidad de ser parlamentario de su gobierno y pude darme cuenta que a veces había cosas que ella quería hacer y a veces no se podían concretar. Por lo tanto, creo que el mensaje es claro: mientras no cambiemos este sistema que permite y promueve tener un ejército de cesantes y no aumenta los salarios para que nuestra gente, para que no se produzca más cesantía. Ese es el discurso, esa es la opinión del sistema. Si aumentamos salarios, vamos a aumentar la cesantía. Yo no creo en eso. Creo simplemente que la repartija de la torta debe ser diferente. Es por eso que las utilidades que tienen las grandes industrias, que tiene la minería, que tiene la industria del comercio, las forestales, la pesquería. Hablamos de proteger nuestros recursos, de proteger nuestras riquezas. Hace un par de meses atrás privatizamos el mar por 40 años a la industria salmonera. Los salarios de los trabajadores de la industria de la pesquería no han aumentado. Y se está produciendo lo que nosotros dijimos en su momento: los despidos ya han comenzado. Por lo tanto, señor presidente, yo anuncio mi voto en contra, porque creo que con este salario miserable las condiciones de vida de nuestros trabajadores y de sus familiares no se van a mejorar. He dicho, presidente. Gracias, diputado René Linco. Quiero ofrecerle la palabra ahora al diputado Marcelo Chilling. Gracias, presidente. Por su intermedio, presidente, al tenor de la intervención del diputado Recondo, pensé que debería haberse aceptado por su partido su aspiración a ser representante senatorial de su región. Pero la conclusión, con la cantinera de en los 20 últimos años, etcétera, etcétera, la verdad que no sé si pueda seguir de diputado o tenga la estatura para ello. Señor presidente, la discusión anual del reajuste del salario mínimo siempre parte con los mismos lamentos de parte de la autoridad y de algunos diputados, que todos los años lo mismo, que por qué no se instituye un mecanismo de reajuste o de cálculo automático del reajuste del salario mínimo. Y no se instituye este mecanismo automático por una sencilla razón, que es que la autoridad perdería la discrecionalidad con que calcula la necesidad de reajuste del salario mínimo. Un año nos dicen que hay que mirar la inflación pasada, otro año nos dicen que hay que mirar la inflación futura, y ahí vamos acomodando las cifras a lo que sea más conveniente para los intereses que representa cada gobierno. Creo que el hecho de que se discuta cada año permite además hacerse cargo de un dato que no está en las estadísticas. Porque algunos dicen, bueno, pero ¿por qué no se hizo antes? Los países, las organizaciones, las personas
se proponen cada vez lo que pueden realizar según su evaluación de las condiciones existentes. Y en esto, señor presidente, para los majaderos de los 20 años, quiero recordar que cuando terminó la dictadura éramos 14 millones de chilenos y teníamos un per cápita al día de hoy de alrededor de $3.000. Hoy día somos 17 millones de chilenos y tenemos un per cápita de $18.000. Y con esta diferencia, por cierto que se puede plantear una aspiración diferente a la que se podía plantear a la salida de la dictadura, porque Chile no es el mismo. Pero algunos insisten en que es el mismo y siguen actuando con los mismos criterios, los mismos parámetros, las mismas ideas, las mismas antojianas. Se nos invita a un ejercicio de coherencia a los parlamentarios. ¿Y por qué no se le pide lo mismo al gobierno? Mire, el ministro aquí presente, por su intermedio, señor presidente, nos dice invariablemente, todos los años, sobre todo cuando va a la ENADE, a ICARE y desde luego a la OECD, donde Chile tiene controlada la inflación. Tenemos casi pleno empleo, no hay cesantía, generamos trabajo como locos. La productividad aumenta año con año. Y entonces uno dice, si todo esto es cierto, si todas estas maravillas que vendemos en ICARE, la ENADE, la OECD son verdad, ¿por qué los reajustes del salario mínimo no son también más enjundiosos? Porque finalmente la única negociación colectiva real que hay en Chile es la del salario mínimo. No es por casualidad, señor presidente, que la Confederación Coordinadora de Sindicatos de Comercio nos reparte un documento titulado Sí a la libertad sindical, sí a la negociación colectiva con simetría de derechos, porque no la hay, si no, no la exigirían. Y dado que esta es la única negociación colectiva efectiva, es natural que tenga debate que tiene cada vez que se envía este proyecto de ley al Congreso. Y también el discurso de quienes proponen la cifra del reajuste, que es el gobierno, invariablemente recurre a la vieja política de dominar a través del miedo. Si aumentamos mucho el salario mínimo, va a haber desempleo. A los ciudadanos a secundar las aspiraciones mezquinas. En realidad lo que ocurre es que se defienden los que se gobierna. Y este gobierno, en su esencia, no es otra cosa que un gobierno de carácter plutocrático, que su tarea consiste en hacer más ricos a los ricos y hacer un par de nuevos ricos para disimular que los más ricos se enriquecieron más allá de lo que lo eran anteriormente. Señor presidente, vemos marchas en Brasil, en Turquía, en Brasil hasta estando el Papa de los pobres. Así todos no pararon. En Turquía, en Europa, en el Medio Oriente, por todas partes. Yo creo que sería bueno que este Congreso, y ojalá el gobierno tomara nota, que la razón de ser de esto es que hay un mundo que se acabó. El mundo capitalista, hegemonizado por las ideas neoliberales, llegó a su fin. Podrá todavía patalear un rato, pero se acabó. Por eso la gente no quiere más AFP, porque están inspiradas en ese modelo. Por eso no quiere más ISAPRE, porque están inspiradas en ese modelo. Y este es un modelo que llegó a su término, que se derrumba, y la gente contribuye a derrumbarlo, con entusiasmo, por cierto. De esta idea neoliberal, además, señor presidente, se desprenden dos tipos de políticas públicas, como se acostumbra a decir hoy día de manera un poco pedante. Las políticas públicas parejas, que son para reafirmar los intereses de los privilegiados,
y las políticas públicas focalizadas, que es para repartir un poco entre los que no tocan nada con las políticas parejas. Y de ahí salen las fichas de protección social, los subsidios, el mundo dividido en blancos y negros, pobres y ricos, dominados y dominadores, y en Chile los chilenos con ficha y los chilenos sin ficha. Si el salario mínimo fuera realmente decente, esta ignominia de tener ficha de protección social no sería necesaria. Es un instrumento humillante, pero que los que dicen que hay que racionalizar el gasto público y focalizarlo, lo utilizan con entusiasmo sin medir ya no la consecuencia económica que provocan, sino que la consecuencia psicológica, la humillación, el desprecio de quienes tienen que ir a rogar por fichas que además no se están haciendo. El salario mínimo decente hoy día, señor presidente, dicho por Monseñor Goich hace unos años atrás en 250.000 pesos, en realidad es de más de 300.000 pesos. Así que yo le pediría a mis colegas que dejemos de hablar de la meta del salario mínimo de los 250.000 pesos, porque eso ya quedó atrás. Hoy día la cifra es otra. ¿Por qué? Porque los países y las economías cambian, y aunque la inflación se pretenda que está controlada, igual ha aumentado. Señor presidente, aprovechando que están algunos trabajadores del retail acá, yo quiero recordar lo siguiente. El salario mínimo del 2003 al 2013 ha subido en 90.000 pesos, de 115.000 a 210.000. El salario de los ejecutivos del retail en el mismo periodo ha subido aproximadamente de 6 millones a 9 millones. O sea, los viejos capataces, para hacer la labor que no hace directamente el propietario, reciben una jugosa remuneración, pero aquellos que tienen que cumplir las órdenes del capataz, por el miedo, están condenados a resignarse a un salario que en realidad es un salario de hambre, un salario de injusticia y un salario que hace que haya la necesidad de tener chilenos con ficha y sin ficha. Es el diputado Marcelo Chilling quien se refiere al mensaje que reajusta el monto del ingreso mínimo mensual. Presidente, no alcancé a indicar la dirección de mi voto. Yo voy a aprobar porque, bueno, peor es nada, como dicen en el campo, pero con un disgusto, como creo que habrá quedado en evidencia en mi intervención. Gracias, diputado Chilling.